Los centros de datos de IA se están quedando sin energía, pero no es por la razón que crees. Esta es la verdadera razón por la que has visto los titulares. La IA necesita tanta energía que está empeorando la tuya. El crecimiento de la IA y su alto consumo energético pueden causar escasez de electricidad, resaltando la importancia de la eficiencia en centros de datos. Existen muchos más que dicen lo mismo. Los centros de datos de IA consumen la energía de nuestras redes más rápido de lo que se produce. Eso es muy cierto. Las GPU, esenciales para la potencia de IA, pueden hacer que los centros de datos consuman hasta 10 veces más electricidad que una instalación normal. Aunque pudiéramos crear 100 nuevas plantas nucleares con magia, eso no resolvería el problema, porque hay algo que no estamos considerando. A largo plazo, los centros de datos de IA podrían ser uno de los 4 jinetes del apocalipsis para el clima, que ya empeora. Hay un detalle técnico que podríamos ignorar. Los transformadores, hardware clave para conectar estos centros de datos a la red eléctrica. Estas son las máquinas de alta capacidad que permiten a los centros de datos conectarse a la red eléctrica, la cual ya están llevando al límite. Y ese es solo el primer cuello de botella. Piénsalo de esta manera. Construimos 100 plantas nucleares nuevas generando energías sin precedentes. Es como tener un Ferrari que puede ir de 0 a 100 más rápido de lo que puedes estornudar, y en una carretera abierta puedes pisar el acelerador todo el día. El centro de datos de IA, un gran matadero industrial fuera de la ciudad, opera todo el día y exige entregas continuas. La red eléctrica, cables, subestaciones y transformadores son como carreteras. Si no soportan el tráfico, el Ferrari no importa. Por eso es clave el transformador. Piénsalo como la carretera que tu Ferrari necesita tomar para llegar al matadero. Si esa carretera está completamente atascada, no importa qué tan rápido sea tu auto, no vas a llegar a ningún lado. Sin los transformadores adecuados, esa energía no existe. Además, estos transformadores no son como los de casa. Son equipos grandes, especializados, del tamaño de un refrigerador y casi siempre hechos bajo pedido. Pero, ¿cómo funciona exactamente un transformador y qué los hace tan increíblemente especializados para la tarea que realizan? Obviamente, no es práctico construir un anillo de centros de datos de IA directamente alrededor de una estación de energía. La mayor parte de la energía que alimenta estos centros de datos tiene que viajar decenas o incluso cientos de millas. Así que, los transformadores en la fuente aumentan el voltaje, permitiendo que esa electricidad viaje largas distancias sin perderse. En el camino. Siguiendo la metáfora, es como si el Ferrari se recargara, acelerara y saliera a toda velocidad a la autopista. Pero cuando el Ferrari se acerca al matadero, inevitablemente va a tener que reducir la velocidad. Si no lo hace, se va a estrellar directamente contra el edificio y causar una gran bola de fuego. Lo mismo pasa con la energía. Se requiere otro grupo de transformadores en el centro de datos de IA para bajar el voltaje. Sin transformadores reductores, el voltaje sin filtrar puede dañar todo y la situación empeora. Además, ahora son difíciles de conseguir. Una vez que llegó el auge de la IA, alrededor de 2020, las empresas invadieron el sector y se llevaron el ya de por sí pequeño suministro. Y la producción todavía no se ha puesto al día, ni siquiera cerca. Ahora, aquí es donde se pone feo. Parte de esta escasez, en realidad, está siendo empeorada por algo que, al principio, es casi invisible. Muchas empresas no solo están construyendo centros de datos, también se están apresurando a reservar energía para centros de datos que ni siquiera existen todavía. Obtener electricidad para una instalación masiva de IA no es solo conectar y usar. Las empresas deben solicitar aprobaciones y conectarse a una red saturada, lo que implica esperar en una fila muy larga. Así que las empresas están reservando capacidad con anticipación y muchas veces reservan mucho más de lo que realmente necesitan en este momento. Todo solo para asegurar su lugar. No porque definitivamente la vayan a usar, sino porque si no la reservan, alguien más lo hará. Esto crea lo que básicamente es una congestión fantasma. Parece que la red está llena y toda la energía está ocupada, pero en realidad parte de esa demanda es especulativa. Algunos proyectos se retrasarán, otros se reducirán o se abandonarán, y la red no lo notará. Las compañías eléctricas y operadores deben tratar todas las solicitudes como importantes, reservando espacio, planeando recursos, mejoras y a veces equipo. El tiempo de espera aumenta por la falta de transformadores, lo que agrava la situación. ¿Qué tan seria es la escasez de transformadores? A inicios de 2024, el tiempo de espera para nuevos transformadores podría llegar a 4 años. No es difícil notarlo. La alta demanda y baja oferta llevan a costos muy altos. ¿No puede ser tan grave? Sí, sí puede.
En algunos casos, hemos visto que los costos de los transformadores han aumentado un 70% desde 2020. Eso significa que solo los competidores más grandes pueden permitirse pagar. Y uno pensaría que la gente vería esto venir, considerando que en realidad es una repetición de algo que sucedió en los años 80. La red eléctrica estadounidense, tal como la conocemos hoy, se construyó por primera vez en los años 60 y 70. La industria de transformadores crecía, pero en los 80, la manufactura se trasladó al extranjero. El país depende de productores extranjeros, sobre todo de México y China, para cerca del 80% de sus transformadores. La fabricación de transformadores no es el único obstáculo para las demandas energéticas de estos centros de datos. Son los materiales básicos para construir transformadores, cobre y acero eléctrico, y el precio de ambos se duplicó de 2020 a 2024. Eso implica componentes, fabricación y productos más caros. ¿Cuántas empresas en Estados Unidos pueden fabricarlos? Una empresa como AK Steel y otra compañía con una amplia gama de productos no están en posición de dejarlo todo y dedicar todo su tiempo y recursos al tema de los transformadores. Incluso si lo hicieran, aún así podría que no pudieran mantenerse al día con la demanda tan alta. Pero seguramente, con una demanda así, nuevas empresas aparecerán, ¿verdad? Y los fabricantes existentes simplemente cambiarán de la noche a la mañana para convertirse en potencias en la fabricación de transformadores. Muchos economistas temen que el auge de la IA sea una burbuja, con especulación y sobrevaloración que podrían causar un colapso del mercado. Por eso las empresas son cautelosas al invertir para evitar perder su inversión. Aunque los economistas solo sean pesimistas y la IA sea muy sólida, aún hay otra trampa económica por cerrarse. Según Eduardo Wilford, analista de semiconductores en Omdia, hay exceso de oferta. Aprendimos que no debemos apresurarnos a compensar una escasez si eso genera exceso de oferta. Nadie quiere invertir en infraestructura que tarda 10 años en pagarse y luego pierde valor por exceso de construcción. Los semiconductores son realmente un punto de referencia importante aquí porque son un ejemplo reciente y valioso de lo que los economistas llaman el efecto látigo. Durante la pandemia de COVID, la demanda de semiconductores fue similar a la de transformadores para centros de datos de IA, ambos esenciales para muchas tecnologías. La alta demanda motivó a varias empresas a incrementar la producción de semiconductores para aprovechar la escasez. Cuando estas grandes inversiones aumentaron la producción, ya nadie las necesitaba. La demanda cayó a niveles que no justificaban invertir en el exceso de oferta, avanzando y retrocediendo bruscamente como un látigo. Por supuesto, casi todo problema tiene una solución, solo que podría requerir una inversión seria en energías renovables. Porque si la IA sigue expandiéndose, la demanda de transformadores reductores crecerá junto con ella. Mantener el suministro al día parece una carrera que los centros de datos no pueden ganar, pero surge una pregunta que nadie quiere responder. ¿Esto soluciona de verdad los grandes problemas energéticos de la industria de IA? ¿O solo posponemos el problema? A estas alturas, durante años, se ha predicho que los centros de datos de IA consumirían tanta energía como las ciudades. Ahora no solo es electricidad, también bienes raíces, ya que los campus de centros de datos crecen y donde hay energía, hay calor. Si se sobrecalientan, se apagan. Para resolver esto, se requerirá muchísima agua, y no tenemos suministro ilimitado. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Quién tiene prioridad, los centros de datos de IA o las personas? Sin modernización, algunas estimaciones indican que la presión sobre la red eléctrica de Estados Unidos podría costar $150 mil millones anuales a las empresas. Si la IA sigue creciendo, ese número no bajará. Por ahora, la industria prefiere posponer el problema hasta que el siguiente conjunto de problemas tenga que ser enfrentado activamente. El problema es que el costo de vida y la temperatura global parecen seguir aumentando a niveles insostenibles. En algún momento tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando finalmente se nos acaba el camino? Ahora, descubre por qué un apagón global sería más mortal que la Tercera Guerra Mundial. O mira esto.